Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo. Hoy vamos a resolver un ejercicio que está en la guía nueva de biofísica que recién va a ser usada en el segundo cuatrimestre del 2021. El ejercicio es el número 2 de la unidad 1. Dice, un ciclista que viaja en una trayectoria rectilínea recorre la primera mitad de su camino a 40 km por hora y la otra a 20 km por hora. Despreciando el tiempo empleado en variar la velocidad, en el punto A me dicen cuál de los siguientes gráficos de x de t representa el movimiento. Bueno, analicemos primero el enunciado, hay que entender bien el enunciado. Lo primero que podemos destacar es que la trayectoria es rectilínea, que recorre la primera mitad de su camino a 40 y la segunda mitad a 20. O sea, está dividido en dos mitades medidas en longitud, ¿sí? No es que recorre el mismo tiempo, una hora, no. Recorre la misma distancia, ¿sí? Cada una de las etapas. Una va a 40 y otra va a 20, o sea que va a demorar mucho menos en la primera etapa, ¿sí? Va a demorar la mitad en la primera etapa. Otra cosa que me dice el enunciado es despreciando el tiempo empleado en variar la velocidad. Eso me lo dice porque no es posible variar de manera instantánea la velocidad, por ejemplo, pasando de 40 a 20 km por hora. Tiene que pasar por un continuo de velocidades entre 40 y 20. Y eso lo vamos a despreciar, todavía no hemos visto movimientos donde cambie la velocidad, así que vamos a considerar que sucede en un tiempo muy pero muy chiquitito. Y vamos a despreciar lo que avance en ese tiempo. Bueno, empecemos a analizar la situación. Veamos bien los gráficos. Lo primero que tenemos que ver es que el gráfico es de x de t. O sea, acá lo que vemos es posición en función del tiempo. Y lo que sabemos es que en un movimiento rectilíneo uniforme, la, la función x de t es lineal, ¿sí? Y realmente es lo que tenemos acá, porque tenemos una función lineal en una primera etapa y otra función lineal en una segunda etapa. El movimiento está dividido en dos etapas, 2 MRU. Y lo otro que tenemos que saber es que en un gráfico x de t, la pendiente de la recta, ¿sí?, representa la velocidad. En este caso tenemos una pendiente en el 1, tenemos una pendiente grande en la primera etapa y una más chica en la segunda etapa. O sea, esto podría llegar a representar el movimiento, ¿no? Podría ser 40 y 20. Después lo analizamos con más detalle. Todas las pendientes son positivas, o sea, todos representan avances. Todas representan avances. X está incrementando. Entonces, en ese sentido, todas podrían llegar a servir. Pero a ver, vayamos mirando gráfico por gráfico. Fíjense, en el 1 ya dijimos, la pendiente en la primera etapa es mayor que la pendiente en la segunda. Puede servir. El 2, no. La pendiente en la primera etapa es más chiquita. ¿Sí? No puede ser. La velocidad en la primera etapa debería ser mayor, 40. O sea que el 2 no sirve. El 3. El 3 tenemos que la pendiente en la primera etapa es más grande. Eso está bien. Podría llegar a servir. Vamos a seguir pensando. Por el momento tenemos el 1 y el 3 y vamos a tener que decir cuál de los dos es el que sirve. El 4 no sirve porque la pendiente en la primera etapa es más chiquitita. ¿Sí? Así que descartamos el 2 y el 4. Recuerden cómo se calculaba las pendientes, ¿no? Pendiente era opuesto sobre adyacente, ¿no? Era una relación entre estos dos catetos. Mientras más empinado, bueno, la relación nos indica que tiene mayor relevancia la ordenada, el delta de la ordenada que el delta de las abscisas. Fíjense, acá en ambos casos, en el 1 y el 3, la pendiente de la primera etapa es más grande. O sea, esos dos son los únicos candidatos. Ahora vamos a tener que decidir entre ambos. Veamos las velocidades, porque ahora queremos saber si realmente pueden representar una velocidad que se va a la mitad. Bueno, en el gráfico 1,
la primera etapa. No tenemos valores en el gráfico, así que no podemos calcular con números, pero tenemos una escala que nos puede ayudar. Fíjense que acá la velocidad se calcula como cómo cambió la posición, desplazamiento, dividido el delta t. Bueno, el desplazamiento fue de 2 unidades en la primera etapa, mientras que el tiempo transcurrido fue de 1,5 unidades de tiempo. Analicemos ahora la segunda etapa, esta. Fíjense que el desplazamiento fue de 1 unidad de distancia. 1 unidad de distancia. Y el tiempo transcurrido fue de 1,5 unidades de tiempo. Así que el tiempo transcurrido es el mismo para los dos. Pero mientras que en la primera etapa se recorrieron 2 unidades de distancia, en la segunda solo 1 unidad de distancia. ¿Está bien? Recordemos cómo era el enunciado. El enunciado decía que habían recorrido la misma distancia en la primera etapa y en la segunda etapa. Así que esto no puede ser. Está bien que da el doble. Se dan cuenta que la velocidad en la primera etapa tiene que ser el doble que la segunda, porque recorrió el doble de distancia en el mismo tiempo. Pero eso no es lo que nos habían dicho. No nos habían dicho que era el mismo tiempo en cada etapa. Lo que nos habían dicho que era el mismo desplazamiento en cada etapa. Entonces, el 1 parece que no sirve. Veamos el 2. El 3. En la primera etapa, el desplazamiento es de 1,5 unidades de distancia. Y el tiempo transcurrido es de 1 unidad. ¿Sí? 1,5 y 1 unidad. Veamos qué pasa en la segunda etapa. En la segunda etapa, el desplazamiento es de 1,5 unidades también. O sea, tiene el mismo desplazamiento que en la primera etapa. Y el tiempo es de 2 unidades. Veamos bien que el desplazamiento es el mismo. Lo que cambia es que este tiempo en la primera etapa es la mitad que del segundo. ¿Qué es lo que ya habíamos pensado desde el principio? O sea, realmente representa una primera etapa con una velocidad que es el doble que la velocidad que tiene en la segunda etapa, ¿no? Porque lo hacen el doble de tiempo, la segunda etapa. Entonces, este parece ser el candidato. Recorren la misma distancia, ¿sí? Y la velocidad es el doble que en la segunda etapa. Listo. Nos quedamos únicamente con el gráfico 3. Bueno, veamos ahora el punto B. Me dicen, ¿cuál de los siguientes gráficos de velocidad en función del tiempo representa el movimiento? Miremos que, bien, la gráfica es velocidad en función del tiempo. En ambos casos, la velocidad en la primera etapa es el doble que en la segunda. En ese sentido, los dos podrían llegar a servir. Lo que vemos a simple vista es que en el gráfico A, el tiempo transcurrido en la segunda etapa es el doble. Mientras que en el gráfico B, tienen el mismo tiempo, la primera etapa y la segunda etapa. Ya habíamos dicho que esto no sucedía, el B no sucedía, así que si tenemos que elegir así por una decisión rápida, la respuesta es la que va a servir es el A. Pero tenemos que verificar si realmente satisface lo que habíamos encontrado, que el desplazamiento era el mismo en cada etapa. Entonces tenemos que recordar algo muy importante, que es que en un gráfico de velocidad en función del tiempo, el área bajo la curva representa al desplazamiento. Eso es muy importante. Bueno, como las velocidades son positivas, ambos representan, en todos los casos representan desplazamientos positivos. Entonces tenemos que comparar áreas bajo la curva. Entonces veamos el gráfico A. En la primera etapa, fíjense que hay 8 cuadraditos. No tenemos unidades, así que solamente podemos compararlo así cualitativamente.
tenemos 8 cuadraditos, lo que significa que ha avanzado en 8 unidades de desplazamiento, la unidad que corresponda a ese gráfico que no está indicada. Y en la segunda etapa también son 8 unidades de desplazamiento. O sea que el gráfico A cumple con la condición de que se había desplazado lo mismo en ambas etapas. Bueno, el gráfico B no lo cumple. En la primera etapa se estaría desplazando el doble que en la segunda. Porque transcurre el mismo tiempo y iba al doble de velocidad. Así que la respuesta es, el gráfico A es el que representa la situación que estamos describiendo. Bueno, punto C. El otro gráfico de BDT, es el que habíamos descartado, ¿con cuál de los gráficos X de T se corresponde? Y describa la situación correspondiente a estos gráficos. Bueno, este es el que habíamos descartado. Así que ahora tenemos que elegir entre estos gráficos a cuál se corresponde. Bueno, vemos que sigue cumpliéndose que la velocidad en la primera etapa es el doble que en la segunda. Así que los gráficos 2 y 4 no nos servían, ya lo sabíamos, ¿sí? Así que los descartamos. El gráfico 3 ya sabemos que corresponde al original, ¿no? Lo habíamos elegido como respuesta del problema. Así que lo más probable es que sea el 1, ¿no? Pero veamos bien si realmente es el 1. Lo que vemos es que en este gráfico ambas etapas duran lo mismo, 2 unidades de tiempo. Bueno, y en el 1 vemos que el tiempo transcurrido en la primera etapa es igual al tiempo transcurrido en la segunda etapa. En el 3 no. En el 3 el tiempo transcurrido en la primera etapa es más chiquito que el tiempo transcurrido en la segunda etapa. Así que ya con esa sola idea podemos descartar el 3. Y además sabemos de lo que acabamos de estudiar, que el desplazamiento lo podemos encontrar por el área bajo la curva, que en la primera etapa se desplaza 8 unidades, mientras que la segunda solo 4. O sea, en la primera etapa se desplaza el doble. Y acá en este gráfico vemos, en la primera etapa se desplazó acá 2 unidades en las unidades que correspondan, mientras que acá se desplazó solo una. O sea que todo es coherente. Este ejercicio es muy cualitativo. El hecho de que no nos hayan puesto números lo hace más complicado. Bueno. El punto D, el último punto del ejercicio, dice: observando las áreas bajo los respectivos gráficos de velocidad en función del tiempo, analice la veracidad o falsedad de la siguiente expresión de velocidad media. Acá nos dicen que la velocidad media se podría calcular como el promedio. Se dan cuenta que acá esto significa el promedio, sumarlos y dividirlos por 2. Bueno, ahora vamos a concluir que esto no es cierto, salvo en casos particulares que probablemente después describamos, pero en principio uno lo debería descartar. No es lo mismo velocidad media que velocidad promedio. Lo vamos a hacer solamente para el A porque vamos a ver que no funciona y con eso alcanza. Para mostrar que algo no funciona, alcanza con mostrar un contraejemplo. Bueno, recordemos lo que significa velocidad media. La velocidad media, la definición rápida es desplazamiento sobre tiempo. Y lo que nos da la velocidad media es con qué velocidad deberíamos desplazarnos constante para finalmente desplazarnos lo mismo y en el mismo tiempo. Por ejemplo, si uno va a Mar del Plata, la velocidad media más o menos nos daría 100 km por hora. Pero no es la velocidad a la que vamos, no estamos teniendo 100 km por hora permanentemente, sino que estamos cambiando, salimos más despacio al principio, después aceleramos un poquito, a lo mejor llegamos hasta 120, nos obligan a disminuir la velocidad cuando nos acercamos a un pueblo, paramos, volvemos a acelerar a 120 y finalmente vemos que llegamos en 4 horas. Entonces recorrimos 400 kilómetros en 4 horas, hacemos la cuenta, 400 kilómetros dividido 4 horas nos da 100 kilómetros por hora. O sea, esa es la velocidad media. ¿A qué velocidad deberíamos habernos movido en forma constante para lograr el mismo desplazamiento en el mismo tiempo?
Bueno, en este caso, el delta x total, porque acá lo que estamos calculando es la velocidad media que involucra todo el desplazamiento. En la primera etapa nos desplazamos 8 unidades y en la segunda etapa otras 8 unidades, o sea, 16 unidades de distancia. Y el tiempo son 6 unidades de tiempo. Entonces nos da 2,66 en las unidades que correspondan. Bueno, y ahora calculemos, veamos cómo se calcula esto, la velocidad promedio. La velocidad en la etapa A era 40 km por hora, pero corresponde acá en este gráfico a 4 unidades de velocidad. La velocidad en la etapa, en la segunda etapa era de 20 y son 2 unidades de velocidad en este gráfico. Bueno, calculamos ahora el promedio, son 4 unidades, 2 unidades dividido 2. Y eso nos da 3 unidades de velocidad. Acá nos había dado 2,66, acá 3 unidades. O sea, no son iguales. O sea, concluimos que no es lo mismo la velocidad media que la velocidad promedio. La velocidad promedio no significa nada. No nos sirve como una definición útil para seguir avanzando en nuestro conocimiento. Bueno, espero que les haya servido, chicos. Que tengan un buen día.